Mis amados amigos y hermanos, quieran nuestro amoroso y bondadoso Dios derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto, sus más ricas y cuantiosas bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. Como siempre, reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de su grata compañía para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Para continuar nuestro recorrido por el interesante capítulo 20 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, hoy fijaremos nuestra atención en el verso 7, porque aunque habíamos expuesto en nuestra presentación anterior los comentarios de los versículos 1 al 12 desde la óptica de nuestro comentarista de planta, Matthew Henry y don Francisco La Cueva, queremos volver al verso 7, donde se señala que Pablo y sus compañeros del tercer viaje misionero, y todos ellos, como era costumbre de la iglesia primitiva, se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, que equivale a celebrar la Santa Cena, oculto en memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11, 23 al 35. No es que el Señor estableciera que se llevara a cabo el primer día de la semana, es a saber, domingo, equivalente a día del Señor Jesucristo, según el Nuevo Testamento, no la equivalencia que se da al gran día del Señor o gran día de Jehová, según el Antiguo Testamento. Pero antes de adentrarnos más en nuestro tema, que será ¿por qué el domingo y no sábado?, veremos qué nos dice la Biblia y la historia del cristianismo en cuanto al tiempo en relación con sus denominaciones y divisiones en diferentes periodos. Como soporte de la introducción de nuestro importante tema, acudimos a los fidedignos datos plasmados en el Nuevo Diccionario de la Biblia, legado de nuestro amado hermano Alfonso Lockhart, ya con el Señor, donde hallamos la siguiente información. Día. La palabra en hebreo se utiliza para señalar el período de luz en contraste con el de tinieblas, el período de 24 horas, un tiempo o época, un tiempo específico. En el Antiguo Testamento no se conocía la división del día en horas. Se hacía la diferencia según los fenómenos observados de luz y tinieblas. El día comenzaba y terminaba con la puesta del sol, de tarde a tarde. Levítico 23, 32. Se mencionan la tarde, la mañana y el mediodía. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Salmos 55, 17. Pero sin establecer límites claros
entre ellos. También se habla de la vigilia de la mañana, Éxodo 14:24, la medianoche, 11:4 y Jueces 7:19. También se usaba en Israel un método según el cual cada día y cada noche se dividía en 12 períodos cuya duración dependía de la estación del año. Todavía hoy los judíos ultraortodoxos utilizan esa manera de medir el tiempo. La división del día en 24 horas fue algo que comenzó a hacerse después del exilio. Por lo tanto, en tiempos del Nuevo Testamento sí se habla de la división en horas. ¿No tiene el día 12 horas?, dijo el Señor en Juan 11:9. Esas horas se cuentan a partir de la salida del sol hasta su ocaso. Mateo 20:1-16. Las palabras del Señor Jesús sobre el anochecer o a la medianoche o el canto del gallo o la mañana, Marcos 13:3-5, eran una manera de referirse a las distintas partes del día. Los judíos dividían el período de oscuridad o noche en 3 vigilias. La primera vigilia era a partir del anochecer, la segunda a partir de medianoche y la tercera a partir del canto del gallo. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una a partir del anochecer. El cambio de la noche al día era tomado por los paganos como el resultado de una lucha entre las fuerzas que se oponen, pero el monoteísmo hebreo les condujo a verlo como un ciclo atribuido a Dios. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Isaías 45:7. En relación con la soberanía de Dios, se dice que Él antecede a la existencia de los días. Aún antes que hubiera día, yo era. Isaías 43:13. Él trasciende la noción de tiempo. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 94. Él es el creador del tiempo y lo controla. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Salmos 7:4-16. Mientras que el hombre tiene sus días limitados sobre la tierra, los días de nuestra edad son, dice el Salmo 90:10, y debe aprender a contarlos. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Verso 12. Hora, tiempo, vigilia. Pasamos ahora a considerar ya aquí fundamentados en el Nuevo Testamento el día domingo en relación con la adoración al Señor. Día del Señor equivale a domingo, denominación utilizada por los cristianos para referirse al primer día de la semana. La palabra domingo viene del latín Dominus Dei, día del Señor. La expresión del día del Señor aparece en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El Apocalipsis es el último de los escritos del Nuevo Testamento de una fecha aproximada 90-95 después de Cristo. Para ese entonces, al parecer, estos términos eran ya de uso corriente entre los creyentes. De todos modos, pocos años después, San Ignacio dijo en sus escritos que los cristianos celebraban sus reuniones de adoración en el día domingo
al cual llaman el día del Señor, y no en sábado. Lo mismo atestiguan otros autores llamados los padres de la Iglesia, junto a Ignacio, como por ejemplo atestigua el autor de la epístola a Bernabé en el año 100 después de Cristo, Justino mártir en el 145-150 e Ireno 155-202 después de Cristo, y muchos otros más. Pero debe recordarse que en ningún lugar de la Escritura se ordena y manda que sea el domingo un día especial de adoración, sino que todos los días debemos honrar y adorar al Señor. Y cuando el Señor estableció la celebración de un tiempo especial para recordarle, no dijo que fuera necesariamente domingo. Más adelante veremos por qué domingo. Siendo esta la costumbre de los cristianos en aquellos tiempos, el emperador Constantino, aprovechando una coyuntura política a su favor, proclamó el domingo como día festivo en el año 321 después de Cristo, cosa que en términos eclesiásticos se promulgó también en el Concilio de la Odisea 364 después de Cristo. La inmensa mayoría de los cristianos basamos nuestra práctica en guardar el domingo fundamentado en razones bíblicas. Citamos, por ejemplo, porque el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana y apareció ese día a sus discípulos por primera vez. Juan 21:19. En segundo lugar, que también su segunda aparición fue en el primer día de la semana. Juan 20:26. En tercer lugar, que el apóstol Pablo se reunió con los creyentes de Troas en ese día. Hechos 27. En cuarto lugar, que Pablo ordenó a los corintios que apartasen ese día, el primer día de la semana o domingo, sus ofrendas. Primera de Corintios 16:2. Quinto, que Juan en el Apocalipsis tuvo una visión de Cristo en ese día, Apocalipsis 1:10. Y sexto, que en el primer día de la semana fue el evento de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, se predicó el primer sermón evangelístico y se realizó el primer bautismo, Hechos 2:1-42. Es decir, fue el día en que dio inicio la iglesia o comenzó la iglesia cristiana. Este pensamiento, sin embargo, no es universal, pues hay muchos creyentes que piensan que debería guardarse el sábado. Con palabras o con hechos, otros cristianos pretenden que es mandato de Dios sustituir el sábado del Antiguo Testamento con el domingo. La definición teológica del problema se presenta según el concepto que se tenga de en qué consisten los pactos de Dios. Hay los que consideran que el sábado formaba parte del antiguo pacto y no del nuevo, por lo cual no creen que el domingo sustituye al sábado, aunque reconocen la conveniencia de su celebración, es decir, de la celebración del domingo, pero sin considerarlo como requisito legal. Bueno, mis amados oyentes, ustedes síganos, por favor, en nuestra próxima presentación. Seguiremos presentando argumentos fundamentados en la palabra y en la genuina historia de la iglesia cristiana, de por qué domingo y no sábado. Esperamos ser de bendición y edificación para su vida. Que el Señor les guarde y guíe en este día y siempre. Amén.